Historia, tercer grado. Bloque 3, secuencia 23, reformas económicas. La apertura comercial. Las últimas décadas del siglo XX en México estuvieron marcadas por una serie de cambios políticos y económicos que modificaron la vida de los ciudadanos. ¿Cuáles fueron los cambios económicos y políticos del país durante la década de 1980 y principios de los 90 del siglo XX? Ante el poco crecimiento económico que existió en el país durante la década de 1970, México dejó de ser visto como un país apto para la inversión extranjera. La baja producción agrícola aumentó los precios en los alimentos, por lo que comenzaron a importarse una mayor cantidad de productos y a exportarse cada vez menos. Durante la década de los 80 se aseguraron mejores condiciones para la inversión de capital extranjero, como consecuencia del descubrimiento de nuevos yacimientos petroleros, principalmente el de Cantarell, en el estado de Campeche, que inició operaciones en 1979. La explotación de la zona petrolera de Cantarell trajo consigo grandes beneficios económicos. México producía alrededor de 1 millón de barriles de petróleo al día. Durante este periodo de auge económico, debido a la explotación del petróleo, el gobierno federal impulsó el Sistema Alimentario Mexicano, SAM, en 1980, con la finalidad de invertir en la infraestructura y la distribución de servicios en zonas rurales. En 1981, tras la caída en los precios del petróleo, el país comenzó a tener pérdidas y para 1982, la deuda externa llegó a los 74.350 millones de dólares. Los intereses de los préstamos seguían aumentando y el gobierno del presidente José López Portillo cada vez tenía menos posibilidades de pago. En ese contexto tomó posesión Miguel de la Madrid Hurtado, quien orientó sus políticas económicas a garantizar el pago de la deuda con los ingresos petroleros, reducir el cobro de aranceles a los productos que México importaba, reducir los aumentos salariales con el argumento de que así disminuiría el aumento de precios, disminuir el gasto público mediante la reducción de la burocracia y el financiamiento de programas sociales. En 1988, a partir del ascenso al poder de Carlos Salinas de Gortari, el gobierno adoptó un nuevo modelo económico conocido como neoliberalismo. Este modelo se caracteriza, entre otras cosas, por la disminución del control estatal en las empresas y la reducción de gastos para iniciativas sociales. A partir de 1989, se privatizaron, entre otras empresas, Aeronaves de México, Mexicana de Aviación, Teléfonos de México y Minera Cananea. La búsqueda de asociaciones comerciales dio pie a la incorporación de México al Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994. Con la apertura del TLC, se encareció el nivel de vida de los mexicanos y disminuyó paulatinamente la creación de proyectos de desarrollo para los rubros de educación y salud. Los cambios políticos y económicos, así como la modificación del artículo 27, que permitió la venta de tierras e ejidales, generaron mayor descontento social entre la población mexicana, principalmente en las comunidades rurales, lo que derivó en levantamientos armados como el del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994. Durante la década de los 80 y principios de los 90 del siglo XX, se creó una economía mexicana dependiente, principalmente de la producción de petróleo, situación que derivaría en devaluaciones y crisis económicas. Ello traería consigo un cambio en el modelo económico. ¿Cuál fue el papel del Estado mexicano durante las décadas de 1980 y 1990?
¿Cuáles fueron las consecuencias sociales de los cambios económicos de los años 80 del siglo XX?